Bueno, pois bo día, grazas a todas e a todos por estar hoxe aquí nesta conferencia en régimen aberto do curso de posgrado da Cátedra Inditex UDC de Responsabilidade Social, onde hoxe imos ter o privilexio de escoitar a Ángel Carracedo Álvarez, director do Instituto de Medicina Legal da Universidade de Santiago, sobre o tema da investigación en Galicia. Para min é un motivo de satisfacción e de honra estar hoxe aquí. Por suposto, xa o fixen agradecer ao conferenciante a súa disponibilidade e agradecer na persoa do seu decano Horacio Naveira a Facultade de Ciencias da UDC pola súa hospitalidade e evidentemente a Marta Rei polo esforzo que está a facer como directora da Cátedra Inditex de Responsabilidade Social da UDC. Eu quixera decir poucas cosas, pero decilas moi claras. Cando estou diante da prensa ou cando me fan algunha pregunta ou entrevista e dicen que pensa o presidente do Consello Social, eu sempre penso, e a veces ainda o digo tamén, que eu teño a obriga de pensar o que pensa a sociedade. O que pense eu non é moi importante, pero sei é importante que o Consello Social, que é precisamente o órgano de participación da sociedade na universidade, faga chegar á universidade as inquedanzas reais da sociedade, de maneira que a formación que vos recibides na universidade sexa unha formación teórica e práctica, en calquera caso completa, de maneira que se facilite a vosa inserción laboral. Entón, que o que fago eu? Pois buscar referentes da sociedade civil, porque eu sempre penso, hombre, o que eu opiñe, por moito que diga que é a opinión da sociedade, pódese pensar que sí ou que non. Pero cando escoito o que dicen ou leo o que escriben persoas que son referentes da sociedade civil, porque nos temas que lle interesan ao Consello Social teñen unha longa traxectoria, teñen unha experiencia de esforzo, de sacrificio, de éxito, de dedicación profesional, eu o que fago é coller os mensaxes e reproducilos dende o aval que me dan estes referentes da sociedade civil. E o fixen sin saber que hoxe íbamos a estar aquí, o fixen o ano pasado cando a Ángel lle deron o Premio Fernández de la Torre 2011. Eu tiven o privilexio de estar ali e de escoitar o seu discurso. E o primeiro que fixen a salir foi facer unha chamada e decir que era o discurso de Ángel Carracedo, porque o vou utilizar moi a miúdo. E, efectivamente, pois eu teño aquí o discurso, ali se dixeron moitas cosas, supoño que algunha pois vais a repetir hoxe tamén. Xa o título, a investigación garantía do futuro, pois xa evidentemente dice moito, pero nese discurso había unha serie de mensaxes, como por exemplo que o problema que temos no noso país é a escasa contribución do sector privado a I+D, a investigación e desenvolvemento, que hai que incrementar a masa de investigadores e crear centros de investigación autónomos da máxima calidade, que hai que compartir recursos e infraestructuras, cambiar no ámbito das universidades a tendencia á atomización e a falta de xerarquización, e que no sector público, e polo tanto isto engado eu nas universidades tamén, hai a miúdo unha falta de motivación e incentivos porque recibes igual resposta cando traballas moito e ben que cando non o fas. É dicir, dous mensaxes nos que o Consello Social insiste un día e outro día tamén. Cultura de cooperación entre o sector público e o sector privado, cultura de cooperación entre as universidades e as empresas, porque esa é a maneira de facer denominador común e lograr o desenvolvemento social e económico, e necesidade de mellorar a xestión e a gobernanza da universidade, que non é un tema de elección do reitor, é un tema de que efectivamente haxa unha xestión que permita que os que traballan máis, que os que máis aportan, reciban tamén máis. Eso chámase competencia, chámase competitividade, é a base, o fundamento da innovación. Sabedes que eu repito moito que onde non hai competencia non hai innovación, e polo tanto a base da innovación e investigación, que son as bases do desenvolvemento social e económico dunha sociedade como a española. Ou competimos en costes e prezos, e unha sociedade occidental, unha economía occidental como a española xa non o pode facer, hoxe en día xa non o pode facer, ou competimos con produtos e servicios de valor engadido baseados na innovación, na investigación e capaces de crear marcas notorias e renomeadas que compitan no mundo inteiro. De maneira que eso e outras mensaxes tamén relativas á necesidade de que a universidade se aproveite do mecenado, eu non resposto nunca directamente, como dicen, subida das tasas sí ou non,
Non, eso abre uns debates estéreis e o único que provoca é crispación. O que temos é que enfocar o tema do financiamento das universidades dunha maneira integral, e aí está tamén, evidentemente, o tema do mecenado, e sabemos e temos o exemplo das universidades do mundo americano en anglosaxón que sacan moito partido ao tema do mecenado. E o discurso de Ángel no Premio Fernández La Torre terminaba con unha frase que decía pois máis ou menos era un pouco o símbolo da súa vida, o que definía o camiño na súa vida, e decía, mira a estrela, trata da cadala, non importa que estea lonxe. Bueno, pois precisamente o que facemos no Consello Social é mirar moitas estrelas, tratar de acadalas todas, sabendo que evidentemente non imos chegar, pero si imos facer o que temos que facer e imos mellorar a vosa situación, que é o que realmente nos importa a todos os que estamos a traballar pola universidade, a vosa situación cara a vosa formación teórica, práctica e a vosa inserción laboral. Polo demais, pois cal é a situación do I máis D máis I en este momento en España? Pois sabemos que evidentemente non é máis favorable. Eu teño aquí as principais conclusións do informe da Fundación Conocimiento en Desenvolvemento, que é o gran think tank da Universidade Española nestes momentos. Eu estou no padroado. Bueno, pois o que vemos é que efectivamente na liña do que decía Ángel Carracedo, unha disminución do investimento das empresas no tema de I más D más I é unha desconexión entre o labor de investigación e de innovación das universidades a súa posta en valor polo tecido productivo. Pois evidentemente é aí onde temos que insistir para que non pase máis o que os datos dicen que está a pasar en este momento en España. Estamos no posto 19 dos 27 países da Unión no relativo a resultados na política de innovación. Somos o 6º país en publicacións científicas no mundo e o 36º en competitividade, o que evidencia o tremendo gap entre a innovación e a investigación que estamos a facer, tanto nas universidades como as empresas, e a súa posta en valor polo tecido productivo, a súa efectiva creación de postos de traballo e desenvolvemento económico social. E posto que o título hoxe é a investigación en Galiza, pois eu recollo tamén datos que apareceron na prensa recentemente no sentido de que os recursos aplicados a I+D en Galicia están no orden do 0,94% do PIB, que é máis ou menos a mitade da media europea. Temos, polo tanto, que hacer un gran esforzo. A competitividade só vai chegar pola vía de mellorar a investigación, a innovación e a transferencia de resultados entre os centros de innovación e investigación e o tecido productivo. Cooperación entre o sector público e o sector privado, esa é a regra de ouro para sair da crise económica. Pois nada máis, eu xa doulle a palabra a Ángel Carracedo e imos todos disfrutar do privilexio de que este hoxe aquí con nos, cando queiras. Bueno, pues buenos días o buenas tardes a todos, y la verdad que para mí es un placer muy grande estar hoy aquí. Agradezco muchísimo la invitación de la Catherine Ditex, las palabras también del señor Abril, que la verdad que ha sido una introducción fantástica, y ha dicho ya muchas cosas que efectivamente son mensajes que son los que iba a decir hoy. Pero la verdad que yo no estoy tan seguro que os vaya a interesar lo que os voy a contar, pero eso la culpa puede ser de Marta Rey, porque me dijo más o menos que mi idea es la siguiente. Os voy a contar cómo llegamos en nuestro grupo, a dónde llegamos y lo que hacemos. Un poquito como una experiencia, que no sé si es una experiencia, me decía Marta, cuenta aquello que cambiaría, di aquello que no volverías a hacer. Yo no me gusta mirar para atrás. Seguramente no cambiaría cosas, lógicamente, pero voy a contar lo que hicimos y cuáles son nuestros problemas. Y después voy a contar un poquito de la investigación y deciros cómo la veo a nivel global. Primero voy a hablar a nivel de mi grupo, cómo veo el problema y a dónde llegamos y cómo veo el futuro y por dónde queremos tirar. De esto es de lo que sé. Después voy a hablar de cómo veo la investigación en general y particularmente en Galicia y por dónde tiraría yo. Pero de esto ya no sé tanto, aunque trabajo en investigación así mucho tiempo. Y como me pidió contaros mi vida, y aunque no lo he hecho nunca en público, pues la voy a contar en muy poquito tiempo.
Mira, yo nací en Santa Comba, en un pueblecito aquí de la provincia de La Coruña, en el seno de una familia media humilde, y en mi pueblo no había instituto, me tenía que examinar por libre. Algunos años funcionó un colegio, no siempre. Esto es cuando estábamos todos los niños, no solo de Santa Comba, sino de Santa Comba, Zas, toda la comarca de Sayas, Mazaricos, juntos, porque no éramos más que esos que veis ahí, a la salida de la iglesia, que eran nuestras reuniones. Y la verdad que examinarse por libre, sin tener una educación reglada, tenía ventajas e inconvenientes. La desventaja era que muchas veces a mí me ayudaba mucho mi madre, y lógicamente, si no por mi cuenta, pero hubo una cosa que a mi madre y a mí nos costó mucho entender. Tenía un libro de biología de cuarto de bachiller que se llamaba El Salustio Alvarado. No sé si Horacio se acuerda de ese libro de Salustio Alvarado, pero no, porque él es más jovencito. Pero resulta que la genética era muy difícil de entender. Tanto me costó entenderlo que desde ese momento me gustó muchísimo. Dije yo, esto es por lo que resulta que de un guisante nace un chícharo con todas las flores, nacen los chícharos, nacen las flores, ahí está toda la información. Dije, esto es una pasada. Y desde aquella me gustó muchísimo, muchísimo, era lo que me gustaba. Yo hice medicina, no sé muy bien por qué. Creo que, igual que ahora los niños lo hacen porque una vez consiguen muy buenas notas, tienen algo que vale 100 euros, y tienen un vale por 100 euros, y desgraciadamente piensan que no se pueden comprar otra cosa que les parece que vale 20. Y eso hace que mucha gente que tiene mucha vocación haga medicina sin tenerla. Y gente que tiene vocación para otras cosas no lo haga. Y es algo que también tenemos que reflexionar. Pues yo creo que la hice porque sería lo que hacía más feliz a mis padres, porque no tenían ni idea. La genética me gustaba, pero me gustaban 50.000 cosas. La arqueología, todo, la pesca, la biología marina, la física del mar. Realmente me gustaba todo. Y estas son diapositivas de la carrera. Eran momentos de la última época de Franco, estoy hablando de principios del año 70, 71, y eran momentos de revolución estudiantil, y líos varios, escapadas para pescar. Y al acabar la carrera me pasó lo siguiente, me pasó que cuando fue el primer MIR, y saqué muy buen puesto. Es que me da corte ser modesto, o sea, soy modesto y entonces me da corte con estas cosas, pero muy, muy buen puesto, buenísimo. Y entonces, cuando fui a buscar la plaza, fui a elegir genética. Y cuando vi que no había genética, dije yo, no hay genética. ¿Qué hago? Porque tienes un minuto para elegir. Y dije, me voy, me salgo, porque esto hay que pensárselo mejor. Y entonces pensé por un momento al salir de ahí, se me vino el mundo abajo, porque dije, lo único que me interesó, porque los enfermos no me gustaban. No me gustaban los enfermos, no me gustaba la enfermedad, no me gustaba el dolor. Decía, ¿cómo se le puede decir a un niño que tiene un cáncer? ¿Cómo se le puede decir a un padre que se va a morir? Todo eso me parecía terrorífico de la medicina. Dije yo, Dios, ¿dónde me metí? Pero el laboratorio me gustaba, la investigación me gustaba. De eso me gustaba leer. Evidentemente la medicina me había confundido, no me gustaba. Por eso me acabé casando con un médico intensivista que sí que le gusta. Pero entonces pensé, tanto que quería darle gusto a mis padres, al final casi los mató el infarto, porque me dediqué durante una temporada a la pesca furtiva. Y pensé hacerme farero, que yo no me hice, pero todos mis hermanos, después que cogieron mi idea, todos se hicieron fareros. Uno de ellos biólogo, por cierto. Pero mi madre me insistía y me decía, oye, si te gusta la cosa estás matando a tu padre, lo decía con lógica. Si te gusta eso, habla con algún profesor de la carrera. Yo dije, es que en la carrera de medicina todavía ahora no hay genética. Alucinad con lo que supone medicina. De esto hablaré también. Y entonces dijo, habla con algún profesor. Y yo dije, es que lo único que me pareció que tenía así, que realmente me pareció que era un tipo con un sentido común y una sensibilidad extraordinaria, era este que veis aquí, que se llama Luis Concheiro, que era un señor de órdenes, que es un patólogo forense muy afamado, muy buen patólogo forense. Y fui junto de él y le dije, mire profesor, él siempre recuerda que le dije, mire profesor Concheiro, los muertos me gustan mucho menos que los vivos, que no me gustan nada.
Y él pero me gusta la genética. Y él me dijo, pero es que aquí en España no hay, pero hay genética forense. Y hay becas del FPI, que a los médicos esto y más en aquella época no es una cosa que nos suene lo de FPI o FPU, ya existían de aquella. Y bueno, y fueron épocas y efectivamente pedí una beca del FPI y de FPI y empecé a trabajar en medicina forense. Como me pareció que aquello tenía que ver con el derecho, empecé también a estudiar derecho. Después me pareció que había que saber sobre todo derecho penal y entonces hubo una serie de figuras ahí que decidí no seguir la carrera entera de derecho, hice algunos cursos, pero estudié sobre todo penal y algunas cosas de civil que me interesaban. Y fueron épocas en las que también aprendí medicina legal, hice autopsias, hacía muchos corazones y daba muchísimas clases, que me encantaba, me sigue encantando. Yo siempre digo que me pagan por algo que nunca cobraría, y no me pagan sobre todo por la parte de gestión, que está hablando ahora con Horacio con eso, que eso sí que igual cobraría 7 veces. Y esto ya son la primera vez que fui padrino de la promoción, que hoy tengo otra fiesta de los alumnos de medicina, porque este año también fui muchos años padrino de la promoción, que para mí es más orgullo que ningún premio, porque en medicina se vota y te eligen y es mucha cosa allí. Y la genética empezó, yo ya lo veía, pero estaba cambiando la medicina. La genética no había tenido prácticamente, había habido muchísimos descubrimientos científicos, pero se había podido trasladar muy poquito a la vida real, que es un poquito el campo en el que más me gusta a mí trabajar. Pero me gusta lo práctico, soy de Santa Comba, y entonces ahí nos gusta cosas prácticas. Y entonces se había trasladado poco porque incluso algo como saber cuántos cromosomas tenemos, no se descubrió hasta... Yo ya había nacido cuando no se sabía todavía el número de cromosomas que teníamos. Y las aplicaciones en medicina, casi la primera fue el Down, saber diagnosticar el Down, que es una cosa de la década de los 60, o sea que es antes de ayer. Y en forense, por lo que yo veía, teníamos muchísimos problemas porque había que hacer pruebas de paternidad, había casos criminales, pero yo no podía ayudar nada a resolver nada. Primero porque no sabía genética, sabía genética teórica, pero yo para analizar proteínas y enzimas, y esto pasa mucho todavía ahora, yo lo que me estudiaba era un cable que hacía así que ponía menos, otro que hacía así que ponía más, un cuadradito y cosas que iban de un lado para otro. Pero eso ¿cómo se hace en la verdad? Si nadie hay que lo haga alrededor. Eran enseñanzas totalmente teóricas y separadas de lo que era la realidad. Sigue siendo mucho así. Y entonces, con la ayuda de una beca de la Fundación Barrié, me fui a Uppsala, a la Universidad de Uppsala, a hacer la especialidad de genética. Y hacer también al mismo tiempo una cosa, a estudiar técnicas de separación bioquímica, porque me parecía que me hacían falta. Especialidad de genética clínica. Y allí, esto sí que me vino muy bien. Y al volver, pues pude aplicarlo, pude publicar los primeros trabajos, que imaginaros lo subdesarrollada que estaba no la genética en España, que había gente muy buena, pero sí la medicina legal. En la medicina legal, hasta que yo publiqué el primer trabajo en una revista internacional, nadie en España había publicado un trabajo en una revista internacional. No había tradición, ni siquiera la mínima tradición. En algunas áreas del conocimiento sí, pero en medicina forense ninguna. Y estoy hablando del año 80, más o menos. Y de repente, en el año 85 hubo una gran revolución en medicina forense, que es que alguien, este señor que veis aquí, que se llama, ahora es Sir Alex Jeffreys, pero es un amigo mío que se llama Alec, que por cierto fue finalista del Nobel muchas veces estos últimos años, pero no lo ha llevado para su desgracia, y la mía también, porque es bueno tener un amigo, que se lo den. Descubrió que en el ADN, en una parte de nuestro ADN, todos somos muy distintos. Y esto supuso una revolución en medicina forense brutal. Claro, yo ya estaba más preparado para poder aplicarlo. Y también apareció, se empezó a desarrollar el proyecto Genoma Humano. Apareció la gran revolución genómica. Se descubrió la PCR, que es una técnica que nos permite fotocopiar páginas de un libro que es enorme, que es el genoma. Lo pudimos aprender a leer. Fue una revolución que apareció entonces, más o menos sobre el año 90. Y esto cambió todo. Yo hasta este momento trabajaba solo, algunas veces con una o dos personas que hacían la tesis conmigo. Era como funcionaba. Ahora ya os explicaré, nuestro grupo de investigación, nuestro grupo en conjunto tiene unas 105 personas, ya os lo adelanto. Esta es la parte forense del grupo. Los tengo que juntar ahora porque es un poco antiguo. Gracias a que
investigamos, y esto es, también aquí voy a comentar las cosas malas, empezamos rápidamente a tener una importancia grande en investigación en el campo forense a nivel internacional. Por ejemplo, las partes del ADN que se utilizan hoy día para identificar en todos los laboratorios del mundo fueron desarrolladas en nuestro laboratorio. Están en todos los kits del mundo, pero ¿sabéis lo primero que yo os tengo que contar? Nunca las patentamos. Yo no oí la palabra patentar hasta que era muy mayor. Imaginaros simplemente si las hubiéramos patentado. Ya no tendría que andar pasando los desvelos que paso actualmente para financiar el grupo de investigación. Pero ni se me ocurrió, nadie me lo explicó. Es más, no estoy seguro que en aquella época lo hubiera considerado hasta éticamente correcto. Sin embargo, ahora digo, ¿cómo no lo patentamos? ¡Qué locos fuimos! Bueno, y esto es lo primero que os tengo que decir. Entonces, esa innovación empezamos a tener también como... desarrollábamos mucho para hacer casos que en la medicina forense es bastante mediática, porque todo esto de CSI por algún motivo siempre fue muy mediático. A mí no me gusta que sea mediático, pero es muy mediático. Entonces hubo una serie de casos famosos, no solo en este país, sino en muchos países, que como hacíamos cosas de investigación que los demás no hacían, los podíamos resolver solo nosotros. Y eso, bueno, era bueno porque tú aplicabas, sobre todo siempre me gustó poder aplicar aquello en lo que tú innovabas. Inventabas una cosa que servía para resolver algo antes que otros. Y nunca lo patentábamos, pero esta es otra historia que voy a contar ahora. Entonces nos tocó casos como este caso que veis aquí en España, o este caso que veis aquí en Noruega, que es una cosa como el crimen de Alcácer en España. Y siempre hicimos un poquito esa idea, ser punta de vanguardia tecnológica e innovación. Y ya últimamente la investigación de un grupo solo es muy difícil. En otras épocas antiguas era posible. Hoy día tienen que ser consorcios porque te hace falta agrupar esfuerzos. No hay nada en investigación en genómica que lo haga un grupo de investigación único. Y lo importante es tener consorcios y, en lo posible, liderar tú el consorcio y las ideas de ese consorcio. Pero esto en el campo forense es como trabajamos ahora. Diseñamos más cosas. Ahora, por ejemplo, imaginaros de no poder hacer nada, a que yo agarro esto y 2 segundos después de lavarme las manos, y de aquí mis chicos ya no solo pueden quitar un perfil que me identifique, sino si yo no aparezco me pueden decir de dónde soy, qué color tengo de ojos, si soy calvo o no, cómo es mi color de la piel. Y eso nos permite resolver, pues, nos ha permitido estar en muchos casos recientes también importantes, como fue lo del World Trade Center, o el tsunami, o el 11M, donde de esta mochila que veis aquí, le pudimos decir que tenía explosivos, se llamaba la mochila de Vallecas. Le pudimos decir al juez que llevaba la cosa, que es el juez del Olmo, nunca apareció quien la tocó, quien la manipuló, pero le pudimos decir que era millones de veces más probable que fuera español que fuera norteafricano. Y además le pudimos decir que tiene los ojos azules. O este caso que veis aquí, que es uno de los últimos, que es una operación del Reino Unido, operación Minstead, que fue un caso muy importante en Scotland Yard, porque es el caso de violaciones seriadas más importante de la historia del mundo. Este señor durante 18 años estuvo violando cada 2 semanas una persona en Londres. Gracias a que nos trajeron aquí las muestras, los de la Metropolitan Police, le pudimos calcar de dónde era, el color de la piel, una serie de color de los ojos, y sirvió para que la policía, de cientos de sospechosos que tenía, lo redujese a 2, y finalmente esta persona fue detenida y bueno, fue ya declarada culpable de momento de 170 violaciones. Y otros casos de otros países. Esto es Emmanuel, el hijo de Clara Rojas, una persona que fue secuestrada por las FARC. ¿Y por qué es todo eso? Hombre, yo os digo, por liderar la investigación. Esto es el ranking de citaciones del mundo. Europa lidera el campo forense. Es uno de los pocos campos que lidera sobre Estados Unidos, pero lo lidera. Pero dentro de Europa lo lideramos nosotros, o sea, dentro del mundo. ¿Y eso qué te sirve? Te sirve porque una vez llegas ahí es más fácil mantenerte en la punta de la investigación. ¿Por qué? Porque tú captas mucho mejor talento y coges mucho mejor colaboraciones. Los demás laboratorios del mundo están interesados en mandar sus doctorados y sus postdoctorados contigo.
El grupo forense en este momento tiene 15 nacionalidades. Es como una ONU pequeñita. Y entonces es muy fácil retroalimentar el tema. Y mantenerte gracias a colaboraciones y gracias a que puedes captar, escoger lo que quieres, puedes captar entonces muy bien talento. Y eso es lo que nos está permitiendo mantenernos, a pesar de que hay muchos problemas. El mayor problema que tenemos es en la financiación en investigación en forense, que es dramático. Por un motivo, nosotros ya lo veréis, nos nutrimos fundamentalmente de financiación europea, y el 7º programa se olvidó por completamente de la medicina forense. Por más que yo he ido a Bruselas a llorar, quedó entre Health y Security, y de repente se olvidaron que existíamos, típico de Europa. Y entonces no tenemos financiación pública. Este es un hándicap muy importante, porque los grupos norteamericanos tienen mucha potencia y entonces nos van a pasar como motos, como esto no se arregle. Otros problemas es que en España es muy difícil trabajar porque la medicina legal está organizada de la forma más absurda, más caótica, más duplicada de infraestructuras, más que os podáis imaginar. Nosotros, de todos modos, afortunadamente hemos cambiado aquí un poquito el chip y hemos decidido no somos un laboratorio de rutina. Hacemos muy poquitos casos. La policía hace muchísimos más, el toxicológico, otros laboratorios de España hacen muchísimos más. Nosotros poquitos casos, pero con valor añadido muy alto. O sea, pero cobramos mucho por el servicio, lógicamente. Entonces esto nos mantiene el tema. Otro de los problemas es que como tenemos que hacer tanto servicio muy difícil y de muchísima responsabilidad. Cada uno de estos casos criminales y tal suena muy bonito cuando se cuentan, pero hacerlos es un trabajo y una pesadilla y unos esfuerzos y una responsabilidad brutal. Pero claro, es lo de siempre. La persona que está llevando la genética forense en este momento, que es Maviki Lareu, que lleva 30 años conmigo, me dice: Ángel, yo no aguanto más, porque no es justo lo que contabas. No es justo que ella le paguen como un profesor universitario igual que otro profesor universitario, con la responsabilidad que tiene en estas pericias y teniendo que ir a los juicios y teniendo que hacer todo esto. Y esto genera problemas a la larga. El grupo clínico es lo que creció muchísimo. Yo aquí sí que pude hacer mi sueño de la genética clínica. Es el grupo más numeroso ahora, porque de repente pude... bueno, también todo cambió en la clínica. Yo cuando os decía que había hecho genética en Suecia, fuera de técnicas de separación bioquímica, que esto sí fue bonito, genética en aquel momento era ver qué pasaba con los cromosomas. Eran grandes alteraciones de los cromosomas, pero de repente hubo una transformación tecnológica y de conocimiento brutal. De repente los cromosomas era lo que menos importaba, porque lo que importaban eran cosas pequeñísimas, que no se podían hacer con las técnicas que entonces se hacían. Y bueno, tuve la oportunidad de poder organizar la genética clínica en Galicia ya de otra manera. Me di un poquito cuenta, empezamos más tarde que el resto de España, muchísimo más tarde. Únicamente había una persona aquí en La Coruña que realmente era un pionero de la citogenética. Pero no había nada. Y Cataluña sobre todo estaba mucho más desarrollada, y Madrid también, y otros centros aislados, siempre hay excelencia en conocimiento en sitios distintos. Pero yo me di cuenta que se estaban disgregando totalmente, que nadie concentraba nada, que esto es una cosa que tiene una actividad muy importante de I+D, pero cada hospital, en vez de confiar todo, centralizar todo en un servicio, se estaba aquello, anatomía patológica hacía una cosa, hematología hacía otra cosa. Dije yo, vamos por el mal camino. Y entonces, por una serie de coyunturas, conseguí convencer al Servicio de Salud a que aquí crease una fundación que no trabajase solamente para un hospital, sino que trabajase para toda Galicia. Intenté convencerlos que si cada hospital montase esto y si cada servicio montase esto, no iban a poder competir, porque en genética todo es, o sea, en el laboratorio a nivel de coste-eficacia todo es número. Y la enfermedad genética es una enfermedad que son muy raras y muchísimas. Y entonces dije yo, ¿por qué no hacemos un sitio central donde se centralice todo? El conocimiento sí lo puedes descentralizar, lo que es la transmisión de los datos. Hay gente muy buena en cardiología, pues que lo hagan esos, o en neuromuscular, en Vigo, pues que lo hagan eso, en cardiología en La Coruña, que lo hagan esos, en cáncer en tal sitio, pues que lo hagan esos. Pero todo lo que es laboratorio, todo centralizado y con un componente de I+D innovador junto.
Si no, no vamos a ningún lado. Y bueno, así lo fuimos haciendo. Y claro, coincidió con que las enfermedades genéticas que podemos diagnosticar, cuando yo empecé prácticamente no se podían diagnosticar ninguna. Hoy día se pueden diagnosticar prácticamente todas. Y nosotros, esto es lo que en la Fundación cuando empezamos, vamos aumentando en este porcentaje de pruebas que veis. Y tenemos ya más de 20.000 pacientes por año, porque esto empezó a ser muy importante en medicina. Y sobre todo, al hacernos grandes, somos más competitivos y entonces, sobre todo la demanda externa nos aumenta muchísimo, que es la que nos viene bien. Ya os hablaré de otros problemas que tenemos. Y también es algo que hoy día afecta a todas las especialidades, porque en genómica el cáncer es la mitad del trabajo. Hay una nueva revolución en este momento que son las tecnologías de nueva secuenciación, la secuenciación de nueva generación. Mirad, el proyecto Genoma Humano es un proyecto que costó 12 años, empezó en el año 90, acabó en el año 2002. Solo Estados Unidos para poner dinero en el proyecto puso 17.000 millones de dólares. Participaron muchísimos países de todo el mundo civilizado, España no, y para secuenciar un par de genomas humanos. Hoy día podemos secuenciar un genoma humano entero en nuestro laboratorio, y en otros muchos laboratorios no digamos, en menos de una semana. Antes de que llegue el verano podremos secuenciar un genoma humano entero 2 al día. Y el coste va a ser $700, 700 euros. Esto te cambia completamente el concepto de investigación. También la traslación a la clínica cambia completamente porque nos podemos beneficiar de nuevas estrategias. Y también cambió la idea de investigación. Yo por eso ahí siempre mi idea es, tenemos que estar en la punta de la lanza tecnológica. Esto tiene problemas, pero si no lo estás, te pasan como motos. Y esto viene asociado a otra cosa. Para encontrar, la genética está cambiando de ser una genética de enfermedades que se heredan a lo que es el componente genético de la enfermedad común. Eso es lo que está revolucionando completamente la medicina. Desde hace muy poquitos años tenemos un método para poder encontrar los genes que están detrás de las enfermedades normales. Asma, hipertensión, diabetes, esquizofrenia, cáncer, lo que realmente nos afecta y nos mata. Porque la enfermedad genética que se hereda, hay muchas, pero son muy raras. El componente genético de la enfermedad es muy importante conocerlo por varios motivos. Uno, para poder predecir el riesgo, esto todavía no lo podemos hacer, pero sobre todo para conocerlas mejor. Y eso es muy importante sobre todo para la industria farmacéutica. Porque si tú sabes, imaginaos, de la esquizofrenia casi no sabemos qué hay detrás. Y afecta a muchísima gente, al 1% de la población. Y tiene un componente genético que es el 80%. Es genético y el 20% es ambiental. No conocemos casi nada, pero todo lo que conozcas es una diana potencial para hacer algún fármaco. Y para poder clasificar las esquizofrenias, mejor. Cada enfermedad es un complejo de cosas. Y si podemos la enfermedad subclasificarla, no por los síntomas y por los signos, sino molecularmente, es por donde va a ir la medicina. Para hacer análisis, para ver el componente genético de la enfermedad, se necesitan grandes centros. España aquí sí que espabiló y creó uno que estuvo a punto de desaparecer, que se llama el Centro Nacional de Genotipado. Es un centro donde ayudamos a otros investigadores españoles a buscar los genes que están detrás de la enfermedad. Afortunadamente, parece que iba a tener problemas, bueno, los tenía de hecho con la crisis, pero parece que esto se va a solucionar próximamente. Únicamente que va a quedar reducido probablemente a 2 nodos, pero es prácticamente garantizado que va a seguir. Aquí damos servicios a todos los investigadores españoles y a nosotros mismos a encontrar el componente genético de la enfermedad común. Y ya os digo que esto está siendo una revolución absoluta y total en medicina. Nosotros aquí trabajamos como una fundación pública dentro del sistema gallego, dentro del Servicio Gallego de Salud, del Sergas. ¿Qué problemas tenemos? El primero, que hay que trabajar en una fundación pública para darse cuenta de lo difícil que es la gestión dentro de un sistema público de fundación pública, porque es tremendamente rígido. Hay muchísimos problemas de gestión y la ley de función pública alguien tenía que coger y romperla o hacerle algo muy, muy serio con ella, porque es un problema grave. Una fundación privada
aunque sea sin ánimo de lucro, no tiene esos encorsetamientos. Yo no puedo contratar quien quiera mañana. Tengo que iniciar un procedimiento que me dura 3 meses y a lo mejor no contratar a quien quiero. Y lo mismo, es todo muy encorsetado. En un momento en el que seguramente podíamos aumentar mercado, como hace Inditex, porque podíamos ocupar muchísimo mercado, no puedo dentro de este sistema. No se puede. Es muy complejo. Te quita mucha competitividad. También es continua la lucha contra la atomización. Todavía cada hospital sigue queriendo tener las cosas, su servicio. Entonces es una lucha infinita. Yo les digo, es que a mí me da igual que eso esté en Santiago, que esté en Arzúa, que sea yo el que lo dirija, pero tiene que haber algo grande que sea para todos. Y la lucha contra la atomización es muy cansada y permanente. Y después también que es muy complicado mantener infraestructuras. Por eso es tan importante centralizar y alcanzar números, porque es muy complicado mantener infraestructuras que cada mes es una cosa nueva. Los nuevos secuenciadores no es lo mismo ahora que pasado mañana. Y pasado mañana te va a costar un montón de dinero otra cosa, y eso es otra pesadilla. Bueno, esto es como es el grupo. Tiene tantos signos porque para vivir, y os digo, ¿de qué se paga el personal? La mitad de servicios, la otra mitad que se dedica a investigación de investigación. Para vivir de investigación necesitas captar recursos de 20.000 sitios, lo cual te crea una cosa que si fuéramos una empresa privada, los inversores no nos querrían, porque dirían, oye, vosotros que sois muy complicados, ¿no? ¿Quién es vuestro patrón? Son muchos los patrones. Todos estos de aquí, nosotros tenemos en nuestro centro gente que está contratada por todas estas instituciones que veis aquí. Hay centros en Red España, el CEGEM pertenece al Carlos III, tengo gente de la universidad, gente de la fundación, gente del sistema de salud, gente de todo. Un poquito, estas son las... bueno, ahora os lo explico mejor. Esto es la gente que tengo, de toda la gente estoy muy orgullosa. Estos son los investigadores principales, algunos de los cuales hacen también una labor clínica o forense, asistencial, al mismo tiempo que la labor de investigación. Unos pocos afortunados se dedican solo a la investigación. Estas son las líneas de trabajo que tenemos, que son estas que veis aquí, de forense, genética de poblaciones, todas estas que veis aquí, farmacogenética, cáncer de mama, neurogenética, bioinformática, cáncer de colon. Y estas son las plataformas que tenemos de servicios, que tienen también otros responsables, pero no me cabía en la foto de todos. Esto es un poquito cómo vivimos. Nosotros, esto es lo que facturamos por servicios y facturamos por investigación. En la fundación hacemos mucho más servicios que investigación. No consigo tener esta optimización de lo forense, es muy difícil. Hacemos fundamentalmente servicio. El esfuerzo de la investigación es menor, pero es alto. Ya os digo, también no creo que sin un porcentaje muy alto de investigación pudiésemos sobrevivir. Son actividades que si no tienen un I+D muy importante, tú no sobrevives. Me gustaría tener un I+D todavía más importante y hacer un trabajo de más calidad para poder investigar más y dar menos servicio, pero es muy difícil. Esto es un poco lo que tenemos. En lo que se refiere al trabajo de... Bueno, ya veis que en la fundación... Esto es financiación, pero corresponde también bastante bien a actividad. En nuestra fundación, nuestro presupuesto de investigación, que debe andar por unos 4,5 millones al año, una cosa así, fundamentalmente es de Unión Europea y nacional, y tenemos un porcentaje privado y de mecenazgo. Nosotros somos bastante afortunados porque tenemos un porcentaje de mecenazgo. No es como un grupo americano, alguien lo decía, que igual tiene un 30% de mecenazgo, pero por lo menos tenemos un 10% de mecenazgo así, que es una cosa que está bastante bien. O sea, no podemos quejarnos en absoluto. El personal de la universidad somos 3. El resto no es personal universitario, es todo personal contratado.
O sea, afortunados que podemos decir que dormir tranquilos todos los días. Soy yo uno de ellos y soy el que menos duermo porque me preocupan todos. Y ya os digo que son tres. Hay muchos técnicos, lógicamente. Y después hay un porcentaje de personal que se dedica a administración. Y después todo el resto es personal contratado para cosas distintas. En horas por persona, en total en el grupo, una parte es docencia y gestión, y otra parte servicios e investigación. En total lo que es el esfuerzo del grupo. En titulaciones hay de todo, os decía que hay un 35%, 30% técnicos, lo que más hay son biólogos, después vienen farmacéuticos, después médicos, y después de todo un poco. Porque hay físicos, químicos, matemáticos, informáticos, cosas que ya no sé cómo se llaman, porque hay muchas carreras raras, biotecnólogos, y publicaciones, pues vamos muy bien en investigación. Seguimos teniendo mucho impacto y no voy a acabar aquí, no os ilusionéis. ¿Me dejáis 5 minutos más para hablar de investigación en Galicia? ¿Os está aburriendo mucho esto? No sé si es lo que querías, Marta, pero bueno, yo contaros que todo esto tiene luces y tiene sombras. Las dificultades de mantener a toda esta familia que veis aquí, este soy yo, porque ellos saben mucho, son inauditas. Las virguerías que hay que hacer para conseguir mantener los recursos, nadie se las cree. El esfuerzo que hay que hacer y los insomnios que me paso, tampoco nadie se los cree. Afortunadamente, veo que hay un gen que a medida que la gente va siendo más senior en el grupo, o se le expresa o los contagio. No sé si es genético o ambiental. Y entonces también empiezan a tener los mismos desvelos que yo, lo cual me alegra, porque es la manera de poder mantener todo este nivel y lo vamos haciendo. 2 reflexiones sobre investigación. No os quiero aburrir con cifras porque si no, esto es muy aburrido. Es que os las acaban de comentar ahora mismo, o sea que me repito. Os las contaba Antonio Abril. Mirad, esto es donde está España en competitividad. Un poco mal. Esto es como es el mapa de Europa de innovación. Estamos mejor que Extremadura y los países del este, pero casi peor que todo lo demás. Patentes. Estamos muy lejos de Europa. No tanto me preocupan las patentes, sino en la traslación de las patentes al tejido productivo, que aún es peor que las patentes. Pero hemos mejorado significativamente. O sea, el cambio que se ha producido, porque aquí no se refleja, porque esto es hasta el 2007, pero 2009 al 2012 hay un pico tremendo, que se ha mantenido, o sea, a pesar de que fue el momento de la crisis, en este momento hay un cambio de tendencia clarísimo. Yo creo que es de tanto que nos han contado que hay que patentar, que por fin patentamos. Está habiendo un cambio ahí conceptual clarísimo, de verdad, un cambio de tendencia clarísimo. Esfuerzo en los países, en total de I+D, en relación con el porcentaje del PIB en los países desarrollados. 2 frases. España va subiendo, se está manteniendo últimamente en un porcentaje alrededor del 1,3% del PIB. Creo que estaba ya en 1,48 o algo así en el 2010 y nos mantuvimos ahí. Esto varía mucho en comunidades. Galicia, digamos que está por un poquito más del 1% de porcentaje total dedicado a investigación en el total del PIB. Esta es una cifra estas son cosas que es bastante interesante verlo, porque es como en los presupuestos del Estado, cómo se gasta el I+D público. Esto para los que gestionan I+D es tremendamente interesante para poder orientar su investigación, pero de esto no os voy a hablar, que no voy a tener tiempo. Esta es otra cosa que sí es importante. ¿Cuánto nos quejamos mucho de cuánto dinero gasta el Estado en I+D? ¿Qué esfuerzo hace el sector público? Mirad, estos son los países en el 2007, el porcentaje de I+D que todos los países de la OCDE hace el sector público. España está de primero. Claro, si lo ajustas por poder adquisitivo, ya no está en primero.
Diréis, oye, ¿y esto cómo se come? Porque me enseñaste antes que Alemania tiene el 2,5% del PIB, Noruega tiene el 3,5%, Japón tiene el 3,5%, pero un problema clarísimo. El PIB privado no contribuye al total, el I+D privado no contribuye casi nada al total del I+D. Es evidente. También hay otro problema. Para eso venía la diapositiva anterior que nos la comenté. No por no ser políticamente correcto, que hoy no lo pretendo ser, pero sino porque también otra cosa es cómo se gasta el I+D público. Este es otro tema. Podemos gastar mucho I+D público, pero cómo lo gastamos, este es otro problema, del que tendríamos que hablar mucho. Pero sí que es cierto que en términos globales, la media de la Unión Europea en el sector del I+D es del 62%, y en España el sector público es muy importante. Todavía en algunas comunidades el porcentaje de gasto empresarial en I+D es más elevado, pero en otras es claramente menor. Yo solamente os digo unas cifras globales para reflexionar. Patentes ya os hablé. El número de publicaciones. Presumimos los españoles de que publicamos mucho más. Yo me alegro de que somos muy buenos investigando. Me alegro de que haya ese mensaje porque se valoriza la investigación. Y de hecho España está, después de Italia, es el país con más cuota mundial de artículos científicos. Esto si lo miras por volumen total de población. Pero si lo miras por millón de habitantes, estamos por detrás de Grecia. O sea que nos ganan todos los demás. Pero mira qué curioso. Estados Unidos, mira que traslada, mira que patenta, mira que está allí todo. Tampoco es que produzca tanto por millón de habitantes, hay más cosas. Yo voy dando estos mensajes para después reflexionar. Galicia. Galicia tiene el 6% de la población del país, tiene el 5% representamos el 5%, un poquito más del total del PIB. Producimos en investigación, ¿dónde lo tengo? El 4,77% en citaciones, más o menos equivalente a nuestro PIB. Esto es en biomedicina, pero es equivalente en todos los sectores. Pero nunca recibimos poco más del 3% del total nacional de la financiación. O sea, somos altamente rentables en investigación, pero tenemos muy poquita financiación pública de investigación. Es otro mensaje, muy poquita. ¿Por qué? Por un motivo básico, pedimos poco. Pedimos poco, pero además somos pocos. El porcentaje, bueno, pocos en total, pero ya a nivel del sector empresarial es tremendamente bajo. También tenemos otro problema estructural muy interesante. Mirad, esto es como es la biomedicina en sectores de producción, por sectores de producción en distintas partes de España. Galicia es prácticamente toda universidad, algo los centros sanitarios. Aquí no tenemos ningún centro público de investigación, no tenemos CENIOS, CENICS, CRG, nada, nada. Hemos progresado en infraestructuras viarias, se habla del AVE, pero ¿quién habla de hacer centros de investigación por ahí que los necesitamos seguramente más que el AVE? Esto no hay. Este es uno de los problemas que hay. Este es un problema que tenemos de inicial. Necesitamos OPIs, necesitamos infraestructuras también. Esto lo hemos olvidado muchísimo y sobre todo necesitamos que no se dispersen, no atomizarlas. Si somos 4, si el total de investigadores que hay es una miseria, si tiene más investigadores Oporto, el I3S de Oporto tiene más investigadores en biomedicina que toda Galicia por 2 y están metidos en un centro. Si aún por encima tenemos 50.000 OTRIs, servicios de búsquedas bibliográficas, cosas de esas. Yo recibo avisos de 30.000 cosas de proyectos de investigación, porque necesito tantos. De hecho, solamente abro los de la Universidad de Vigo. Los de la Universidad de Vigo no, los del Chubi, los del Hospital de Vigo, porque son los mejores. Pues que cierren los demás y los dejen a estos. Necesitamos y que nos los manden a los demás. ¿Para qué necesito recibir alertas de que me llega un proyecto de 20 tipos que andan buscando alertas? Bueno, como esto muchas cosas y sobre todo cuando son más grandes. ¿Yo cómo lo veo? Mirad, yo como lo veo, creo que es muy importante favorecer el I+D empresarial. En Galicia hay pequeña empresa en general.
no convencidas en general del valor del I+D. Es muy importante estimular como sea la interacción empresa, centros de investigación, o sea, universidad, porque casi no hay otra cosa, algo el CSIC y alguna cosa en otras cosas, y es muy importante estimularla. Necesitamos medidas de estímulo, necesitamos confiar unos en los otros, pero sobre todo conocer qué hacemos unos y otros. Y necesitamos estar, yo creo que empezamos a estar ya los investigadores entendiendo que necesitamos aproximarnos a la empresa por el simple motivo de la crisis. Necesitamos vivir y ya vemos que esa es una posibilidad y una necesidad. Pero la empresa también tiene que ser consciente de que eso es bueno para ellos. Igual que lo fue bueno para mí. Nosotros el grupo forense no lo podíamos tener optimizado si no hiciésemos I+D. Debe ser bueno para ellos. Yo de esto ya os digo que no entiendo, pero debe ser bueno para ellos. Pero alguien les tiene que convencer. Muchas veces la gente me dice, pero como otro problema que tenemos es que no hay empresas de biomedicina aquí. No se trata de eso tampoco tanto, el mundo es muy pequeño. Se trata de tener una estructura creíble y entonces aproximarte a las empresas, estén aquí o estén fuera, para poder tener interacciones y poderle vender tus productos y poder innovar. Esto es una cosa que yo veo muy importante. Pero lo más importante, bueno, ¿por dónde apostaría yo? Yo ya os lo digo, creo que tenemos un problema dramático con la gente que se dedica a la investigación. Es muy poquito. Tener un 2,5% del total nacional de investigadores produciendo casi el 5% de investigación es un milagro, que habla seguramente de otras... Bueno, vamos a pensar que de nuestra creatividad y capacidad de trabajo. Yo creo que de la ineficacia total de otras estructuras, de otras OPIs que hay por ahí, pero bueno. Pero tener un 2,5% del total de investigadores es muy poco y no es razonable. Yo si de mí dependiese la financiación pública, apostaría primero por la gente. Un investigador bueno es siempre rentable, siempre rentable. Yo cuando me dice en la universidad, no podemos traer más investigadores porque esto nos cuesta dinero. Yo, pues, no me lo creo o seleccionáis muy mal. Porque a mí mis investigadores, y os lo digo desde el punto de vista de la gestión de la fundación, me dan recursos. Y no les cobro overheads. Overheads en la fundación es cero. Es decir, los estimulo para pedir. Me traen personal, que también me hace asistencia, me hacen más competitivo. Hay un problema de gestión. Pero yo como no sé de gestión no sé cuál es. Pero yo os digo que un investigador bueno es rentable. Pero tiene que ser un investigador bien seleccionado. La investigación es competitiva. Y la pelea por los recursos es salvaje. Es igual que las empresas para poner un producto. No es una cosa que sea nada, es lo mismo. Y entonces, claro, el tema es tener investigadores competitivos, pero si los tienes, son rentables. Y necesitamos muchos más. Esto es la clave de que vayamos para adelante. Y empezar a hacer la casa de la ventana de la investigación en Galicia es invertir en personal. Esto también os lo digo. Y yo, si fuera del sector público, es por lo primero que cuidaba. Eso sí, seleccionaría muchísimo y captaría talento de aquí o de fuera. Pero iría por la captación de talento. Y dicho esto, y ya para acabar, cosas que me preocupan, lo más importante. Y nunca pensé sincerarme tanto. Pero bueno, como me dijeron que no iba a haber preguntas, digo, lo cuento y escapo. Entonces así nadie me puede decir nada. Bueno, me podéis decir lo que queráis, y estaría encantado. Además me estaría encantado de que hubiera de intercambio de ideas, porque seguramente aprendería. Contar un rollo no aprendes nunca. Pero sí que me parece que tenemos un problema. ¿Sabéis qué es lo que más me preocupa? Además leí ayer una cosa en no sé qué periódico, que estuve viajando como siempre, que es otra faceta negativa de mi vida. Y estaba, no sé en qué periódico leí, algo que realmente me pareció que era la verdad, y que es lo que yo además ya tenía escrito en una diapositiva. El problema que tenemos con nuestro modelo educativo. Tenemos un problema muy serio. Y en este contexto que es la universidad lo digo. Pero no solo a nivel de la universidad. Tenemos un problema educativo desde la más tierna infancia. ¿Cómo es posible que siendo en principio, cómo es posible
que produciendo científicamente lo ves, pudiendo llegar cualquier grupo a lo que quiera, y yo puse mi ejemplo en mi grupo, pero hay otros muchos grupos que son súper competitivos a nivel mundial. ¿Cómo es posible que siendo la gente tan buena no innovemos nada? Seamos tan malos en lo otro. Yo creo que simplemente es un problema básicamente de cultura educativa. Y creo que es un problema general de todo el país, no estoy hablando de Galicia, de todo el país. Yo creo que la gente los educamos en habilidades que hoy día no son estrictamente necesarias para ser competitivos. Prácticamente lo único que educamos es la memoria. Educamos capacidad de trabajo, esto desde luego, eso es un valor muy positivo. Esa es la primera variable, sin trabajar no hay nada. Pero después, ¿qué exploramos? Memoria. Un niño que tenga mucha memoria, que sea muy organizado y que sea muy aplicado, hace medicina. Le guste o no le guste. Sin embargo, un creativo, uno que está disperso, que tiene ideas, le cortamos la cabeza, eso os aseguro que nos llega. A lo mejor tenemos la suerte de que hace biología. Y entonces si hace biología hay posibilidades de que yo me entere y lo cache para el grupo. Pero ya medicina difícilmente. O sea, cortamos talento. Hay más que memoria. Hay una cosa terrorífica que es el examen de selectividad. Terrorífica. Que yo no sé quién diantres lo inventó, pero lo inventó muy mal. Porque ya, no por el examen de selectividad en sí, sino porque la educación, ya no digo en bachiller, ya desde el último año de la básica, no está pensada en educar, está pensada en aprobar el examen de selectividad. Con currículums totalmente rígidos y yo creo que así no vamos bien, es lo que os digo. La universidad, otro tanto de lo mismo. Por lo menos medicina es básicamente teórica. Todavía hoy día no hay genética con currículos decimonónicos. La gente igual, bueno, ahora con una excepción aún peor, porque la enseñanza de la medicina ya no se hace pensando en cómo educar, en cómo enseñar para curar a un enfermo. Tampoco es que se hiciese mucho, pero ahora empeoró porque es cómo tener éxito en el MIR. Por lo tanto, en medicina ni siquiera los exámenes de ética médica son tipo tema, son tipo test. Yo soy el único que me niego a poner en ética un examen tipo test porque no lo entiendo. Y entonces, claro, esto no es la manera. Tendrás que educar otras habilidades, por ejemplo, cómo saberte acercar a una persona, cómo darle cariño, cómo tratar a un enfermo, que necesitas otra gente con experiencia en esto al lado para que te lo vaya transmitiendo y enseñando, que no te lo van a preguntar en el MIR, pero que va a ser fundamental para hacer una buena medicina. Y lo mismo que digo, esto es lo mismo en investigación. Estimularlos para que la gente sea creativa, para que se pregunte el porqué de las cosas, para que sepa hablar y sepa defender ideas, para que sepan defender proyectos los biólogos cuando acaben. ¿Por qué no educamos esto? Yo creo que es nuestro principal problema. Y es lo que siento. Por eso aquí os lo tengo que decir. ¿Por qué no miramos modelos de países donde tienen más éxito que nosotros? Hoy innovamos y creamos uno nuevo, pero que funcione en el mundo real mejor. Porque yo creo que este va mal. Es mi opinión. Y bueno, y de esto os podría dar muchos ejemplos, pero no os quiero aburrir. También la puesta en valor social de la importancia de la investigación y del emprendimiento. Yo creo que los investigadores ahí somos bastante afortunados. Y creo que también ha habido un cambio de tendencia. Yo creo que los investigadores se nos valora. Aunque últimamente, una vez vi una entrevista hace poco que me deprimió muchísimo, porque le preguntaban a la gente, ¿qué es un investigador? Por la calle, y casi nadie contestaba. Casi nadie preguntaba, pues un tipo que se pregunta el porqué de las cosas y se pone a trabajar para intentar saber qué hay detrás. Y bueno, esto no lo contestaba nadie, pero es que no lo contestaba nadie nada, no sabían qué era. Me deprimió un poco, pero después cuando ves los porcentajes de valor social, ves que médicos e investigadores estamos bien colocados. No tanto los empresarios. Esto me preocupa mucho, porque yo algunas de las spin-off estas que intentamos, yo esto soy un desastre total, pero me doy cuenta de su valor y por eso trato de impulsar a todo el mundo a hacer las cosas. Y ya os digo que ahora patentamos y intentamos hacer spin-offs y cosas de estas. Pero sí que me di cuenta que en el grupo nuestro, por lo menos, todo el mundo
le encanta la investigación, pero no encuentro una persona que se arriesgue a tener una iniciativa empresarial. Esto me preocupa también, porque también creo que se implica un cambio de modelo educativo. Hay que conseguir que la gente tenga esas ganas y que eso tenga mucho valor social. No tanto valorar el éxito, sino valorar el intento. O sea, la gente que, el emprendedor, eso tiene que tener mucho valor, muchísimo valor, es la clave de nuestra riqueza. Y entonces esto hay que educarlo. Lo último es otra cosa, que tiene que ver un poco con lo contrario de lo anterior. Porque lo anterior es por qué los investigadores por qué algunas cosas se ponen tanto en valor y otras no. Importan muchísimo los medios de comunicación. Pero esto me genera una especie de esquizofrenia. La investigación tiene mucho valor porque en los medios de comunicación está todo el tiempo que investigamos. Y que se encuentra el remedio del cáncer se habrá encontrado 5.000 veces. Tenemos titulares en todos los periódicos, sobre todo desde que hay oficinas de prensa en todas partes. Y que todo el mundo ve que la imagen es algo importante. Entonces hay una especie de competencia por la imagen, pero tiene que haber también un xeito. Porque lo que estamos creando muchas veces son una cantidad de falsas expectativas y de frustraciones, y hablo de la gente y hablo del mundo empresarial, que tenemos que ir pausando. Y solamente transmitir aquello que de verdad vale. Porque generamos, si no, desconfianza, que al final es peor. Es tan importante anunciar que has hecho un descubrimiento, pero solo el descubrimiento que vale. Cómo divulgar y sobre todo cómo enseñar qué se puede hacer y qué no se puede hacer en una cosa. Si no, vivimos continuamente en un mundo de falsas expectativas y eso es peor que lo otro. Y yo de verdad que no quiero cansaros más. Deciros que me dedico y nos dedicamos todo el grupo a esto con mucha ilusión, con mucha fuerza. Esta cosa de la estrella lo tengo ahí precisamente por eso. Esto que tenía una frase en un libro que me regaló mi abuela, que decía precisamente esto, que es lo que me parece que, aquí que sois todos muy jóvenes, ¿qué es lo que tenéis que hacer? Luchar por vuestras ilusiones y tratar de llevarlas a cabo, pero sabiendo que sin trabajo no hay nada, pero luchar por ellas. Y bueno, yo no acabé aquí, casi, y trabajo para intentar esto que veis aquí. Y nada más. No sé si os aburrí mucho, si os di mensajes que puedan servir, que penséis que todo lo que digo es discutible. Y muchas de las cosas que estoy diciendo ahora, igual pasado mañana, pienso otra cosa. Pero es lo que pienso en este momento. Y con mucha sinceridad pues os lo quería contar. Nada más. Moitísimas gracias a Ángel Carracedo, posto que antes tendo conta que debía de ter algo de fame, xa me saltei a intervención de Marta Rey e a intervención de Horacio, pois vou intentar salvar o erro. Entón, Horacio, se fais o favor de pechar o acto, Marta, como é da casa, pois xa deixamos pola tarde. Nada, moi brevemente, simplemente agradecer a ocasión de agradecer públicamente ao Consello Social, na persoa do seu presidente, Antonio Abril, a oportunidade de facer de anfitrións para este acto, a enorme alegría de podelo facer, e, como non, a directora da Cátedra Inditex de Responsabilidade Social por haber pensado en nós, e o conferenciante, Ángel Carracedo, amigo e compañeiro, por haber estado aquí con todos vos. Nada máis. Pues moitas grazas a todos e que disfrutéis moito da clase pola tarde. Dadesme moita envexa.